de ese nódulo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema? Tejido necrótico es tejido muerto. Y ahora bien, el diagnóstico serológico usted tiene hasta para regalar. ¿Ya? Inmunoelectroforesis, inmunofluorescencia indirecta, hemoglutinación, ELISA, PCR. Pero realmente no es muy utilizado el serológico. No hay un tratamiento terapéutico que esté adecuado para eliminar todos los quistes, ¿no es cierto?, que se produjeron. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Es tratar a quienes, a los perros, que son los hospedadores definitivos. En ellos sí podemos hacer, ¿qué cosa? Diagnósticos periódicos. ¿Qué es esto de la educación sanitaria? Evitar, ¿qué cosa? Esta interacción entre perros y ganado. Es bastante complejo, la verdad. Chuta, esto de la hidatidosis. Ahora sí, antes hablábamos de la tenia hidatígena, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora hablamos de hidatidosis. Cuando ustedes hablen de esto de hidatidosis o quiste hidatídico, ¿de quiénes hablamos? De los equinococos. Ya, ustedes ya vieron esto de los equinococos hace un instante. ¿Ya? ¿Cómo les llaman estos manes? ¿Ya? El Echinococcus granulosus, ¿ya? Es la forma adulta. El Echinococcus hidatidosus, ¿ya? ¿Qué es? La forma intermedia. Echinococcus granulosus o multicularis, ¿dónde los encontramos? En los perros, los cánidos. Por ende, ¿qué es lo que va a tener este Echinococcus? Las ovejas, por ejemplo. ¿Los quiénes más? Los rumiantes de cualquier tipo. Los chanchitos. Pueden tener inclusive quienes que ustedes vieron ahí que sin querer queriendo podemos contaminarnos. Los humanos. ¿Ya? ¿Dónde se ubican estos manes? A nivel de hígado, a nivel de los pulmones, tejido óseo. ¿Ya? ¿Qué era lo que pasaba ahí? ¿Se acuerdan? Ingresaba ese agente, ¿no es cierto? Esos huevitos contaminaban el pasto, venía el rumiante, una oveja, venía, consumía eso, ¿y qué es lo que pasaba? Ese embrión hexacanto, ¿qué es lo que hacía? Quedaba libre a nivel intestinal. Quedaba libre a nivel intestinal. ¿Qué es lo que hacía ahí? Cruzaba y se dirigía hacia estos órganos. Pero ¿qué es lo que hacía? ¿Se acuerdan? Generaba reproducción asexual. Por ende, ¿qué es lo que generaba? Una vesícula grande que tiene muchas vesículas pequeñas en su interior, y de cada membrana salían ¿qué? Salían un montón de cabecitas o escólex invaginatus. Por eso esta es muy peligrosa, la verdad. Porque se acuerdan que hasta el hombre podía ser ¿qué? Infectado. ¿Ya? Entonces, dependiendo en qué sitio se encuentre, puede generar alteraciones. Si ustedes se ponen a pensar, a ver, a nivel respiratorio, es decir, se ubicó a nivel pulmonar, si existen estos quistes hidatídicos ahí, no va a permitir la expansión pulmonar, no va a respirar de manera adecuada, va a ser una respiración rápida y superficial. Si se encuentran a nivel del hígado, a nivel de la cavidad, van a hacer ¿qué cosa? A presionar ciertos órganos, por ejemplo como los intestinos, o puede generar ¿qué cosa? A nivel del hígado. Puede generar un proceso inflamatorio que puede generar en algún momento ¿qué cosa? Un hígado graso y cirrosis hepática. Si me ubico a nivel de huesos, ¿qué es lo que va a hacer? Este man me genera ¿qué?
necrosis de los tejidos adyacentes. Si está en un hueso, ¿qué es lo que va a generar? Que ese hueso esté blandito, que se reblandezcan los huesos, se reblandezcan los huesitos. Que si se rompe ese hueso, va a tomar muchísimo tiempo en repararse. ¿Por qué? Porque genera osteoporosis. Cualquier proceso inflamatorio a nivel de esos sitios genera osteoporosis, pérdida de calcio. ¿Y qué es lo que se hace normalmente? El anatomopatológico, es decir, el animal en el camal, nos permite observar esos quistes hidatídicos. Es facilísimo. Los serológicos son poco utilizados realmente en la actualidad. La gente se da cuenta de que estos manes estaban enfermos cuando en el camal observan esos quistes o como esas funditas que ustedes vieron la otra vez, que tienen ese líquido en su interior, como fundas o como bombas en carnaval, igualito. Igual que en los anteriores casos, ¿qué es lo que vemos? Que no hay un tratamiento que sea terapéutico o que ayude a estos casos. ¿Por qué? Porque es difícil acceso a cualquier fármaco a estos sitios donde están ubicados estos manes. ¿Qué es la recomendación que nos dan? Control de la población canina. Más que nada eso son los perros que se encuentran en forma salvaje, que deberían ser controlados y eliminados. Formas salvajes cuando generan jaurías que están matando llamas, ovejas, cabras, etc. Ojo, lo que sí se puede hacer es diagnóstico periódico en los perros y el tratamiento en ellos. Porque en los humanos ya tenemos complicaciones. ¿Por qué? Porque nos toca procesos quirúrgicos para extirpación. Pero cuando tenemos estos perros que pueden estar enfermos, en ellos sí podemos tratar. Entonces en ellos deberíamos enfocar el diagnóstico y el tratamiento. Y lavar, claro está, las frutillas o los vegetales y frutas que estén a piso, por si acaso. Otro más, esto de la cisticercosis porcina. Este es el que más les gusta a ustedes. Esperen un segundo, disculpen, ya está molestando. Ya, que recién están saliendo de la universidad, pobrecitos. 4:28 de la tarde están saliendo. Ya. Esto de la cisticercosis, ojo, esperemos que ya la próxima semana se normalice y ya la universidad permita hasta las 6 de la tarde. Porque no sería bueno de mi parte tomarles una prueba virtual, no vale tomarles una prueba virtual a ustedes, chicos, pobrecitos, se me van a traumar. Entonces yo quiero verles por última vez o por que sea, antes de que se jalen el año o pase. Y también para cobrar los caramelos que nos deben. Pidió que hagan pagar los caramelos. Claro que tienen que pagar los caramelos. Yo he de decir, hasta que no paguen los caramelos no hemos de pasar notas, de decidir. Ojo, esta cisticercosis porcina es más común de lo que ustedes piensan. Esta cisticercosis porcina es producida por la Taenia solium. Solium. Y la forma del cisticerco se conoce como ¿qué? Como Cysticercus cellulosae. Por ejemplo, Taenia saginata era ¿quién? Cysticercus inermis obovis. Taenia hidatígena, Cysticerco tenuicolis. Equinococo
granulosus o multiocularis, cualquiera de los dos, tiene ¿cuál? Echinococcus granulosus o hidatidosus, como quieran decirle, cualquiera de las dos terminologías pueden utilizar. Algunos ya le mantienen como granulosus a la forma quística y a la forma adulta, otros todavía le siguen manteniendo como Echinococcus hidatidosus. Manténgale con el hidatidosus para que no se confunda, ¿ya? Y este que ustedes están viendo es que cisticerco celulosae tenia solum. ¿Cuál es el problema de estos manes? Que capaz que ustedes alguna vez han de haber comido. ¿Estos de quién son? De los cerditos. Y estos manes pueden generar ¿qué? Un proceso de infestación de los autoheteroxenos. ¿Cuáles eran los autoheteroxenos? ¿Se acuerdan? ¿Quién era el autoheteroxeno? A ver, ¿quién me queda mal para escogerla ahorita? ¿Quién debe caramelos? A ver, digan un nombre para achuntarle. ¿Quién debe caramelos? El autoheteroxeno de interacción era el hospedador que puede portar tanto la forma adulta como la forma intermedia. O sea que ese hospedador puede funcionar como hospedador intermediario y hospedador adulto, es decir, en este caso, ese hospedador puede tener la forma de tenia y la forma de cisticerco. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes se van a comer esas fritadas de dudosa procedencia fuera de Calderón, de Llano Grande, de Carapungo? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes ingieren ¿qué? Carne de cerdo que tiene ¿qué? El cisticerco. ¿Ya? Ustedes consumen eso. ¿Qué es lo que va a pasar a nivel de su intestino? Ese cisticerco deja libre esa cabecita o escólex invaginado que se pega al intestino y comienza a crecer. Los proglótidos grávidos salen con las heces, ¿no es cierto? Y contaminan el sitio donde están los cerditos. ¿Por qué lo contaminan? Ustedes han visto, sí les dije eso de Shrek, ¿no es cierto? ¿O no les dije nunca? Ustedes han visto el baño del Shrek. La realidad es que el baño del Shrek es mucho más común de lo que creen. Por ejemplo, en muchas zonas el baño, la letrina, no tiene cabida en un hueco así. Sino, ¿cómo es la letrina? La letrina tiene un caminito con las heces. ¿Hacia dónde? Hacia el chiquero, donde están ¿quiénes? Los puercos. Entonces la gente que tiene la tenia elimina estos proglótidos ¿en dónde? En los chiqueros. Los cerdos comen esos, ¿qué cosa? Esos huevitos, y en su interior, ¿qué es lo que va a pasar? El huevito deja el embrión hexacanto, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace ese embrión hexacanto? Viaja y se dirige a masas musculares. Y ahí se queda. Ahora bien, ¿cómo el hombre puede tener, qué cosa? La forma adulta y la forma intermedia. El adulto, ¿qué es lo que tiene? ¿Tiene qué forma? La tenia a nivel del intestino. ¿Y qué es lo que hace esa tenia? Elimina proglótidos grávidos. Esa persona tiene la maldita costumbre de no lavarse las manos o manchadas con caca, para ser técnicamente un poco buena gente. ¿Qué es lo que hace? Se mete las manos a la boca, se limpia las uñas con los dientes. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está permitiendo que ingrese ¿qué cosa?
los huevitos a su intestino. ¿Qué es lo que hacen en el intestino de la persona? Dejan libre el embrión exacanto y ¿qué es lo que hace? Viaja por el organismo. En los humanos tenemos graves problemas, ¿no? Porque a estos manes les encanta viajar ¿hacia dónde? Hacia ojos, hacia cerebro, aparte de los tejidos musculares, pulmones, etc. Por eso es un problema. Cuando llega al cerebro genera lo que se conoce como una neurocisticercosis. La zona de mayor prevalencia de esta enfermedad en el Ecuador es la zona de Cuenca y de Loja. Ahí ustedes que comen esas sábanas de chanchito, ¿se han visto? Ahí ustedes están jodidos. E igual que en los anteriores casos, generan alteraciones en masas musculares. Igual que lo que ustedes vieron en Tenia saginata. ¿Ya? Ojo. ¿Por qué puede existir diarrea, inapetencia, vómitos, parálisis inclusive y disnea? Dependiendo de dónde se ubican. Una neurocisticercosis puede afectar o paralizar el sistema. ¿Por qué? Hay algo extraño que genera un proceso inflamatorio, genera aumento de la presión intracraneal, y eso estimula o deprime el sistema nervioso. Muchas veces ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a encontrar estos cisticercos en distintos sitios. Uno de ellos, ¿cuál es? Ahí ustedes pueden observar en la lengua del cerdito. ¿Sí le ve esto de aquí? Lo mismo pasa en los animales jóvenes de Tenia saginata, es decir, los bovinos. ¿Cómo son? Son blandos, no duelen, y el problema es que muchas veces desaparecen en esa zona. Ahí hay un problema, porque si siempre aparecieran esos manes sería facilísimo el proceso de diagnóstico. Ahí ustedes ven en la carne de cerdo, ¿ustedes han visto? Ahí está la carne de cerdo. Esas cositas blancas que ustedes observan como granitos de arroz, ¿qué son? Son los cisticercos. Y usted se come eso cuando se pega las fritadas. ¿Qué es lo que se hace para diagnosticar esto? Es simple. La técnica recomendada es un proceso que se conoce como digestión artificial. ¿Ya? Para lo cual se toman muestras ¿de dónde? Músculos maceteros, pilares del diafragma, lengua. ¿Ya? ¿Y eso qué es lo que hace si hablan de digestión artificial? Se realiza el mismo proceso que su estómago genera. Es decir, hay enzimas y hay ácidos inmiscuidos en el asunto. ¿Ya? Entonces, ojo, es un mecanismo para realizar en camal, que siempre debería hacerse y no se hace. ¿Ya? Ahí está el problema. Igual que en los anteriores casos, no existe un tratamiento terapéutico. Solo se aplica en quienes, en humanos. En cerdos no. ¿Qué es lo que ustedes harían para evitar enfermarse con esa cosa? A ver. ¿Qué es lo que ustedes harían? Cocine bien la carne. ¿Qué es lo que hacen ahí en Carapungo y todos esos lados? Ellos le mantienen la carne de cerdo bajo temperaturas, o sea, en temperaturas muy bajas. ¿Por qué? Porque es la manera de que no se le seque. Si yo le cocino y ya le cociné bien y le mantengo durante mucho tiempo, se me va a secar la carne, va a ser fea y la gente no me compra. Por ende siempre le tienen baja la temperatura y le tienen en el aceite ahí para que se hidrate. Eso no cocina y usted puede enfermarse. Si hay casos positivos a nivel de camal, ¿qué es lo que debe generar? Trazabilidad, es decir, saber o conocer de dónde provienen estos manes. Porque lo más probable es que las personas que le críen a ese cerdito
estén también enfermas. ¿Ya? Por ejemplo, evitar consumo de heces en cerdos parece algo, pero es lógico, ¿quién come heces? En el campo muchas veces los chiqueros o sea, las letrinas caían a los chiqueros de los cerdos. Hasta ahora todavía hay un montón de sitios que es así, ¿verdad? Por si acaso. Tendrá cuidado en esos paraderos de los pueblos donde le venden cerdo, por si acaso. ¿Ya? Y aquí hay otro man también que vamos a ver. Yo sé que son bastantísimos, pero siempre es bueno tener más información. ¿Qué es este? Coenurosis. Coenuro, ¿dónde? ¿Se acuerdan que veíamos? Multicepso coenuro. Ah, ya me acuerdo. El coenurus cerebralis. Ya. Este coenuro cerebralis o multiceps, ¿se acuerdan? ¿Qué era? Una vesícula con múltiples cabecitas. Ya. La tenia multiceps tiene al coenurus cerebralis como qué, como forma intermedia. Ustedes aquí ustedes están viendo la vesícula, ¿no es cierto? Y ven estos como puntitos blancos. Son múltiples escólex invaginados. ¿Ya? ¿Quiénes son afectados por esto? Los rumiantes. Si hablamos de coenurus cerebralis, ¿dónde estarán ubicados? No va a ser a nivel de músculos, va a ser a nivel de ¿dónde? Sistema nervioso central, cerebro, médula espinal. ¿Y eso qué es lo que va a generar? Alteraciones nerviosas, alteraciones del comportamiento. ¿Por qué? Si ustedes analizan qué es lo que va a pasar, estos manes van a llegar, van a migrar y van a ¿qué? A ubicarse. Eso va a generar un proceso inflamatorio. Van a estar así como ahorita que están ya, embotamiento sensorial que se da. Pueden generar movimientos bruscos, dialismo, salivación, rechinar de los dientes e inclusive pueden llegar a tener procesos epilépticos, convulsiones. Ojo, el rechinar de los dientes hasta en una persona tiene que analizarse porque puede ser un problema de toxinas o problemas parasitarios, por si acaso. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar cuando se vuelve crónico? Es decir, ya se formó, ¿qué cosa? El coenuro. ¿Y ahí qué se puede generar? Depresión o excitación. ¿Ya? Y dependiendo dónde se ubica a nivel del cerebro, puede generar ¿qué? Carreras violentas hacia adelante cuando se encuentra en la porción anterior. Baja la cabeza. ¿Qué es lo que hace si está en la porción posterior? Marchas hacia atrás. Dependiendo en qué hemisferio cerebral se encuentra, el derecho o en el izquierdo, comienzan a moverse en círculo hasta caer en decúbito lateral. Comienza como los perros cuando están en las camas, ¿se ha visto? Se comienzan a mover en círculo y se botan. Algo así realizan estos animales. Y movimientos de rodeo, es decir, que saltan como los caballos cuando están en el rodeo, ¿ya? A nivel de la médula espinal cuando tenemos estos agentes. ¿O cuál es lo peor que nos puede pasar? Que presionen los nervios y generen ¿qué? Parálisis de los miembros posteriores. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Inflamación de las venículas, necrosis de ese tejido, va a estar muriéndose ese tejido. Si hay algo aquí a nivel de estos sitios donde hay hueso, ¿qué es lo que va a pasar si hay un proceso inflamatorio ahí? Genera reblandecimiento de los huesos. ¿Y qué es lo que hacían antes? Como diagnóstico, tocaban el cráneo del animal y se sentía blandito. Eso no es realmente un buen análisis clínico, pero puede dar un indicativo.
En el anátomo patológico encontramos estos cuenuros, estas como funditas de agua que tienen ese montón de cabecitas. Y debemos hacer un análisis diferencial por la sintomatología nerviosa. ¿Con quiénes? Oestrus ovis, difteria, equinococo, catarros de los senos nasales, insolaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ustedes han visto, normalmente no hay ningún tratamiento. ¿Qué es lo que hacían antes? Trepanaban el cráneo, le abrían un hueco para aliviar la presión intracraneal y con una jeringuilla aspiraban ese líquido. Es muy peligroso realmente hacer eso. Directamente el animal que tiene esa sintomatología nerviosa obligatoriamente tiene que entrar a faenamiento y a toma de muestras. ¿Por qué? Porque tenemos problemas con encefalopatía espongiforme bovina o SCRAPI, que es la ovina. Y este es el último para que acaben ya cestodosis y puedan ser elfos libres. ¿Por qué les doy este? Porque es La prueba. extremal. ¿Qué? A saber la prueba. ¿Cuál prueba? Si todavía faltan nemátodos un montón. Verá que céstodos y tremátodos es cortito al lado de nemátodos. Sí, voy a tener que subirles unos videitos para que tengan más enfermedades. Claro, que mejor que tengan más conocimiento y cuando pasen los semestres digan, yo vi eso. Ojo, esta himenoletiasis o letiosis es un agente bien extraño. Ya van a entender el porqué. Existen múltiples especies que afectan a quienes, a mamíferos y también a las aves. Hay unos que afectan a los humanos. Entonces ya hay un problema de salud pública. Yo no le veo gran diferencia. Tiene que pocos centímetros, tiene ventosas, tiene un rostelo retráctil, es decir, que como las garras del Wolverine, salen y se vuelven a meter, ¿no es cierto? Eso es retráctil. Esos tienen que un rostelo, peinadito punk, como ustedes le ven ahí. Esto de aquí. Peinadito punk, peinadito punk. Es retráctil. Pero yo no le veo nada fuera de lo común. Aquí hay una cosa ya fuera de lo común. Este huevito, si le ven que es la patita de dinosaurio. ¿La patita de dinosaurio qué tiene? Esta forma. Los huevos de Hymenolepis, ¿qué es lo que tiene? Como una doble patita. Este embrión hexacanto parece que tuviera como una doble patita de dinosaurio. ¿Ya? Además, ustedes ven aquí que hay como unos hilitos en estas zonas. ¿Qué es eso? Son como prolongaciones o filamentos polares que se desprenden de estas zonas de por aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante de todo esto? No es ni siquiera eso. Aquí está el sitio. Por ejemplo, ¿quiénes pueden ser hospedadores? Mamíferos, aves, incluido el hombre. ¿Qué es lo que hace? Póngamele el nombre que ahí se ve más fácil. ¿Qué es lo que hace? No, vamos con el roedor ya. Olvidémonos de la persona. Espérese. Borrémosla ahí. Pongámosle el ratoncito Mickey ya. ¿Qué es lo que hace el ratoncito Mickey? Elimina proglótidos ¿en qué? En las heces. Y esos proglótidos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a contaminar el sitio donde están esos roedores con esos proglótidos que a la vez van a dejar libre que los huevitos, ¿no es cierto? Ya, aquí hay una pequeña cosa. Aquí, ¿quiénes ingieren eso? A ver, ¿quiénes ingieren? Insectos.
¿Como qué insectos? Por ejemplo, cucarachas, gorgojos, pueden ser algunos de los insectos que consumen esto. Si hablamos de un insecto, ¿qué es lo que se va a formar ahí? Un cisticercoide. ¿Ya? Viene el ratoncito, se come ese cisticercoide que está dentro de esa cucaracha, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Este cisticercoide deja libre ¿qué? Una cabecita invaginada, ¿no es cierto? La cual comienza a crecer y genera el adulto. Ya, hasta ahí está simple y sencillo, ¿no es cierto? El roedor elimina huevitos en proglótidos. En el medio ambiente quedan libres los huevitos y son consumidos por cucarachas y por ¿quién más? Y por gorgojos. ¿Ya? Lo que usted ve en el arroz, ¿ya? Dentro de esos el embrión hexacanto queda libre y ¿qué es lo que hace? Se transforma en un cisticercoide. El ratoncito se come ese cisticercoide, que es que una cabecita invaginada que se pega al intestino y comienza a crecer. Nada fuera de lo común. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de un humano, si consume ese arroz, ¿no es cierto?, contaminado con esos huevitos? ¿Qué es lo que hacen? Ingresan esos huevitos, ¿no es cierto?, dentro del humano o del roedor, por si acaso. ¿Y qué es lo que hacen? Dejan libre un embrión hexacanto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el embrión hexacanto? Ese man lo que hace es ingresar al epitelio intestinal, transformarse ahí en un cisticercoide. Ojo, cisticercoide. ¿Y qué es lo que hace? Después de transformarse en un cisticercoide, sale nuevamente a la luz. ¿Para dejar qué cosa? Libre esa cabecita invaginada, se pega al intestino y comienza a crecer. Ya, entonces aquí ya está raro. Aquí se forma un cisticercoide en un vertebrado. Ese huevito ingresa, deja el embrión hexacanto y ese embrión hexacanto se introduce en el epitelio, se transforma en cisticercoide y ¿qué es lo que hace? Vuelve a la luz. Ya, una cosa rara. ¿Qué es lo que hacen normalmente? Los proglótidos grávidos, ¿por dónde deben salir? Por las heces, ¿no es cierto? Por las heces. Muchas veces esos proglótidos dentro del intestino se rompen y dejan libre ¿qué? Los huevitos. ¿Y qué es lo que hacen esos huevitos en el intestino? Ah, mira, nos quedamos aquí. Se introducen en el epitelio intestinal, se transforman en cisticercoides y después regresan a la luz. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces usted no encuentra estos huevos en las heces al hacer un proceso de flotación. ¿Por qué? Porque se rompen los proglótidos dentro del intestino, esos huevitos salen y se introducen en ese epitelio y forman el cisticercoide y van a generar posteriormente el adulto. Por eso siempre les doy este ciclo, porque es bastante complejo. En Quito tenemos esto a full, aunque no lo crean. Y hay una cosa interesante, estos manes generan ¿qué? Tal cantidad de toxinas que pueden generar ¿qué? Excitación a nivel del córtex cerebral, es decir, ataques epilépticos. Pero también hay algo bien interesante de estos manes. Estos manes también generan ¿qué? Estimulación rapitiforme, es decir, generan estimulación de tialismo. Usted comienza a babosear como loco. Es por estos manes. Y hay un caso bien interesante. En el 2015, ¿qué es lo que encontraron? Había una persona que presentaba, él presentaba cáncer. Él era una persona que tenía SIDA, ¿ya? ¿Y qué es lo interesante? Que además presentó cáncer. Cuando le comenzaron a analizar a esa persona, se dieron cuenta de que el cáncer, las células cancerígenas, no eran de él.
eran compatibles con un parásito y se dieron cuenta que el parásito que tenía esa persona había generado que células cancerígenas, y esas células cancerígenas del parásito viajaron por el organismo de la persona y se ubicaron en un sitio y comenzaron a multiplicarse. Es el único caso conocido que ha habido hasta el momento. Es bien interesante, la verdad. Y ojo, ¿qué es lo interesante? Estos manes pueden producir un montón de síntomas. Dolor abdominal. ¿Por qué? Porque usted comienza a hacer un pedito con patas, meteorismo, gran cantidad de gases, genera cólicos, puede generar diarreas muy profusas por la destrucción de esos epitelios. Ese cisticercoide genera gran proceso de inflamación. Usted pierde el sueño. ¿Y qué es esto de la enuresis? A ver, cuénteme ya para terminar. ¿Qué es esto de la enuresis? Les doy una pista, usted está dormido. Es la pérdida de control de la vejiga. Exactamente. No es la pérdida de control. ¿Qué es lo que pasa? La enuresis es ¿qué? Cuando se orinan dormidos. Usted ha visto que muchas veces los niños se orinan dormidos y la gente les dice ustedes son unos sucios, son puercos o lo que sea. No es así. Muchas veces en casos donde están infestados esos niños se genera eso. ¿Por qué? Porque generan estimulación nerviosa que hace que se activen, o sea, que se abran los esfínteres y orina el niño. Ojo, no es incontinencia. Esto es enuresis. No hay ¿qué? No hay control. Está en una fase de sueño. Entonces los parásitos hacen eso. Muchas veces les culpan a los niños que son sucios porque les da la gana y no es eso. Pueden estar parasitados. Entonces recuerde, el amigo pedorro puede ser ¿qué cosa? Puede ser alguien que está parasitado. Entonces, ojo, en los niños es muy problemático porque puede generar síndromes de mala absorción, el niño quedarse mucho más pequeño y no crecer. Y ahí ustedes observan estos huevitos. ¿Por qué les mandan a hacer muchas veces exámenes seriados? Porque no aparecen en las heces. Entonces muchas veces se hace varios exámenes. Se hace técnicas de concentración, por ejemplo, del método de Ritchie. Inclusive se ha recomendado hacer técnicas de sedimentación para encontrar estos huevos. Y el tratamiento, la vieja confiable, Praziquantel. ¿Ya? Por ejemplo, la niclosamida cuando se manda, usted además debe mandarle un vermífugo, un laxante, para sacar todo eso y que le salga hasta el alma. ¿Y cómo previenen esto? Control de las ratas, por ejemplo. Mantener a rajatablas las cucarachas y los gorgojos. Cocinar de manera adecuada los alimentos. Lavarse las manos posteriormente de ir al baño. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, por favor? Están bien dormidos. Está full de materia. No, Doc, estamos viendo cómo vamos a resumir su materia, Doc. Yo nunca les tomo cosas de... Nunca les